esta reiteración del posicionamiento de México sobre Cuba, ¿tú ves alguna posibilidad de enfrentamiento entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, entendiendo que solo dos países votaron en contra de levantarle el bloqueo a Cuba, que fue Estados Unidos, precisamente también Israel? Te lo pregunto porque el ex embajador de México en Washington, Arturo Sarucán, el calderonista Arturo Sarucán y Raimundo Rivapalacio han mencionado que se viene un conflicto por el posicionamiento de Cuba, como si México fuera el único país que pide que se levante el bloqueo, que se levante el embargo y que se le ayude al pueblo cubano. Fíjate, querido Vicente, bueno, de Rivapalacio no podría yo esperar gran cosa porque sabemos que es un alarmista y es un periodista, si le pudiéramos llamar así, pues que reproduce fake news constantemente y además cínica y abiertamente y ya ni siquiera tiene un tantito de ponderación. En el caso de Arturo Sarucán, yo tengo que reconocer que lo respetaba intelectualmente, pero también hay que reconocer, lo respetaba, he dicho en pasado, pero me ha parecido últimamente más propagandista y cada vez más cargado al fanatismo calderonista, que hace este tipo de análisis o pseudoanálisis sensacionalistas y antiobradoristas. Y te voy a decir por qué, y me extraña, porque fue diplomático y renunció al Servicio Exterior Mexicano para trabajar con los hermanos Podesta ahí en Washington, digamos, para ganar el doble de dinero de lo que ganaba en el Servicio Exterior, pero ya se quedó a residir ahí en Washington. Bueno, aclarado esto, porque sí es importante que para estos que se dicen ser objetivos y que se dicen ser amantes de la pureza analista, pues es importante saber cuál es su contexto, cuál es su ideología y cuál es su filiación política, porque entonces eso nos permite entender cuál es el resultado que deriva de sus análisis, Vicente. Y en el caso de este señor, me extraña mucho que siendo diplomático y conociendo el trabajo de Mario Ojeda, quien fue un experto del Colegio de México en materia de política exterior, pues salga a decir esta batea de babas. ¿Por qué? Porque Mario Ojeda sostenía que México históricamente, y es de las cosas buenas, digamos, que en política exterior llegó a ser el PRI, México anunciaba de manera muy anticipada cuál sería su posición con respecto a alguna resolución polémica en Naciones Unidas o en algún otro foro internacional. ¿Con qué objetivo, Vicente? Con el objetivo justamente de que su vecino del norte no esperara sorpresas y también con el objetivo de que una vez que declara con anticipación públicamente, con mucha claridad, cuál es la postura que va a defender en un foro internacional, sobre eso se puedan negociar otros asuntos. Y es que México, en ese sentido, decía Mario Ojeda, tiene un dilema muy interesante con Estados Unidos, pero que los dos es un dilema de mutuo entendimiento. Temas que son de vital importancia para Estados Unidos, que son imprescindibles en política exterior, pero que solo son importantes para México, México termina respetándolos y cediendo. Pero en aquellos temas que son de vital importancia para México, que son asunto de interés nacional para México y solo son importantes para Estados Unidos se cuadra y cede al interés mexicano. Ese es el récord histórico de lo que hemos estado viendo. Y en el caso de Cuba, para Estados Unidos es importante, pero no es vital, por ejemplo, como el tema del terrorismo o como el tema de los energéticos, pero es importante y está en la agenda de política exterior y está en la agenda del Senado, con Bob Menéndez, que es el que más lo impulsa. Pero para México, el tema de la no intervención y el tema cubano desde 1962, cuando se da el tema, por un lado, de la expulsión o la suspensión de Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, por ser comunista, y después el embargo económico, para México el tema cubano ha sido el tema del Caribe. Y México ha sido muy claro y se ha confrontado con Estados Unidos, pero vamos a tener una cosa. Para México es un tema importante el asunto de la no intervención. Entonces Estados Unidos, si quiere tener una relación adecuada con su vecino del sur, entonces se tiene que cuadrar y respetar lo que México decida. Por eso, querido Vicente, al contrario de lo que dice Arturo Sarucán, que me sorprende que lo haya dicho siendo diplomático o ex diplomático, no tome en cuenta que México sí ha sabido manejar su relación con Estados Unidos en el margen del embargo económico y que a pesar del embargo económico, México no ha tenido empacho históricamente en ayudar a Cuba, mandando ayuda humanitaria, mandando dinero y también mandando personal
para contingencias cuando Cuba lo ha necesitado, y tampoco ha tenido empacho México en recibir estudiantes cubanos o en recibir personal médico cubano cuando la situación así lo ha meritado. Entonces, pero es estratégico, Vicente. Juegan en el margen de lo que es importante para uno, pero imprescindible para otro. Y México ha sabido jugar sus cartas anunciando su postura de manera anticipada con mucha claridad. Oye, profe,